¿En dónde comienza realmente la historia de la iglesia evangélica en el mundo? Cuando hablamos de historia, muchos piensan en fechas, otros piensan en concilios, otros piensan en reformas, persecuciones, edificios antiguos o denominaciones modernas. Pero si comenzamos ahí, comenzamos demasiado tarde. Realmente la iglesia no empieza ahí. La verdadera historia de la iglesia no empieza en Roma. No empieza en Wittenberg, no empieza en Ginebra, no empieza en el siglo I en Jerusalén, no empieza en el siglo XVI. La verdadera historia de la iglesia comienza en la eternidad. Antes de que existiera el tiempo, hermanos, antes de que hubiera imperios, antes de que el pecado entrara en el mundo, antes de que Abraham caminara por la tierra, antes de que Moisés subiera al Sinaí, antes incluso de que fuera creada la luz en el Génesis, Dios ya tenía un plan, y en ese plan estaba la iglesia de nuestro Señor Jesucristo. Este diplomado no será un simple recorrido, hermanos, por los eventos históricos que hemos vivido del siglo I para acá, sino que será un análisis profundo de cómo en el propósito eterno de Dios ya existía en la mente de Dios la fundación y la formación de su iglesia. Y para comprender correctamente cada etapa, debemos responder primero la pregunta: ¿qué es la iglesia según la Biblia? Estamos hablando de la iglesia y estamos hablando en este diplomado, en esta primera clase del diplomado de historia de la iglesia. Pero ¿qué es la iglesia? Si no definimos bíblicamente qué es la iglesia, terminaremos interpretando la historia desde perspectivas políticas, sociológicas o institucionales. Pero la iglesia no es una institución meramente humana. No, es una realidad espiritual diseñada en la eternidad y para la eternidad. Hoy establecemos el marco teológico que nos permitirá evaluar todo lo demás. En esta clase número 1, este es el fundamento y queda firme el fundamento, y todo lo que iremos estudiando en este diplomado tendrá coherencia con el fundamento de la iglesia que nace en el corazón de Dios en la eternidad. Y vamos a la sección número 1 de sus notas: la iglesia en el plan eterno de Dios. La iglesia no es un accidente histórico, hermanos. Una de las ideas más dañinas en la interpretación histórica de la Biblia que hacen algunos teólogos es pensar que la iglesia surgió como un plan B después de que Israel rechazó a Jesucristo. Eso no es cierto. La iglesia no es un plan B. La iglesia existía desde la eternidad en la mente de Dios. La Escritura afirma claramente que la iglesia fue concebida, hermanos, antes de la fundación del mundo. Por eso tenemos la cita bíblica de Efesios 1, 4, 5. Dice: según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de él en amor, habiéndonos predestinado, escuchen, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Cuando la primera línea dice: según nos escogió desde antes de la fundación del mundo. Hermanos, ¿cuándo fuimos escogidos para ser la iglesia del Señor? Desde antes de la fundación del mundo. Esto tiene que llenar nuestro corazón de gozo, hermanos. Observemos 3 verdades fundamentales en este texto. Primero, la iglesia fue pensada antes de que el tiempo existiera. Antes de la fundación del mundo significa antes de Génesis 1:1. Dios ya había determinado formar un pueblo redimido para Cristo. La iglesia no nació en el siglo I. Su manifestación histórica nació en el siglo I, pero la iglesia no nació en el siglo I. Punto número 2, la salvación está centrada en Cristo. El texto dice que nos escogió en él. Todo el plan redentor está anclado en Jesucristo. La iglesia no gira alrededor de líderes humanos. La iglesia no gira alrededor de imperios ni de culturas. La iglesia gira alrededor de Jesucristo. Esto nos protege de interpretar la historia de la iglesia como una historia centrada en hombres. La iglesia no gira en torno al papado en Roma. La iglesia no gira en torno a los sacerdotes. La iglesia no gira en torno a los pastores. La iglesia no gira en torno a nadie. La iglesia no gira ni siquiera en torno a los apóstoles del primer siglo, sino que gira en torno a Jesucristo. Él es la pieza fundamental de la iglesia. Él es el creador de la iglesia y el
el fin final de la iglesia es Jesucristo. Hermanos, punto número 3, el propósito es formar una familia, el propósito de la iglesia, habiéndonos predestinado, dice, para ser adoptados hijos suyos. La iglesia no es simplemente una organización, hermanos, es una familia que adopta a otros integrantes por la pura gracia de Jesucristo. Desde el principio, Dios quiso un pueblo santo, redimido y unido a Él por medio de Cristo. La aplicación que podemos hacer a la vida actual, ¿cuál es? Si la iglesia nació en la eternidad, entonces nuestra fe no depende de tendencias culturales actuales, sino que depende de la eternidad en el corazón de Dios, porque fuimos escogidos por Dios. Esta es una gran maravilla, esta es la mejor noticia de la noche. Fuimos escogidos por Dios para ser su pueblo. Hermanos, vamos a otro punto, según las notas que tienen ahí, la iglesia como misterio revelado. En la Biblia, la palabra misterio no significa algo místico o esotérico, sino que significa una verdad que estuvo oculta, pero que ahora se ha revelado, como decir apocalipsis, ¿no? Es revelación, es quitar el velo. Así que un misterio en la Biblia no es algo misterioso, sino que es algo que estuvo oculto, ¿no? No es algo místico. Efesios 3, 4, 6 dice que los gentiles son coherederos, escuchen esto, coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del evangelio. Y Pablo está explicando ese misterio que consiste en que los judíos y los gentiles, mírenme las manos, ahora son un solo cuerpo. Judíos y gentiles ya no son más dos, sino un solo cuerpo en Cristo Jesús. En el Antiguo Testamento Dios trabajó de manera particular con Israel, eso ya lo sabemos, pero en el Nuevo Testamento trabaja de manera particular con los gentiles, con la iglesia. Un solo cuerpo. La iglesia no es un agregado de grupos étnicos separados, sino que es un solo cuerpo en Cristo. Este concepto será crucial cuando estudiemos la historia posterior de la iglesia, porque veremos momentos donde la iglesia ha sido fragmentada, hermanos, a través de la historia por intereses políticos, religiosos, culturales, sociológicos y cuánta otra cosa que nos vamos a dar cuenta en estas 25 clases en las que estaremos presentes. Pero hoy estamos hablando del origen de la iglesia, el cual es antes del Génesis, antes de que todo existiera en el mundo, antes incluso de la creación del mundo mismo. La iglesia ya existía en el corazón de Dios. Somos coherederos de la promesa. La promesa es la que Dios dio a Abraham de bendecir todas las naciones de la tierra. Hermanos, y en esa promesa que Dios le dio al patriarca Abraham, ya estábamos tú y yo pensados en el corazón de Dios. ¿No crees que esto es maravilloso? Somos bendecidos, hermanos. Tenemos una gran bendición, pero no nos confundamos. Las bendiciones materiales fueron ofrecidas por Dios al pueblo de Israel, pero las bendiciones espirituales son ofrecidas por Dios a la iglesia. ¿Qué es mejor? ¿Bendiciones materiales o bendiciones espirituales? Por supuesto, bendiciones espirituales. Eso es lo mejor, porque las materiales se acaban ¿cuándo? Pues yo tengo 51 años. ¿Cuántos me quedarán para que termine mi vida en la tierra? No lo sé. Unos meses, unos años, no lo sé. Las bendiciones materiales se acaban pronto, pero las bendiciones espirituales son eternas, y así que estamos en mejor posición que lo que Dios prometió a Israel en Deuteronomio 28, por ejemplo, ¿no? La iglesia anunciada proféticamente en todas las escrituras, nos podemos dar cuenta de ellos, aunque el término iglesia no aparecía en el Antiguo Testamento, como sí aparece en el Nuevo. La realidad de la iglesia es que estaba presente en todas las profecías. Dios prometió un nuevo pacto. Vean esto, Jeremías 31:31, si pueden anotarlo porque esa cita no aparece en sus notas. Jeremías 31:31. Para cuando ustedes les pregunten, bueno, ¿y la iglesia en el Antiguo Testamento dónde estaba? Bueno, he aquí vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. ¿De qué está hablando? De la iglesia. Ese nuevo pacto se cumple en Cristo.
pacto. Hermanos, Lucas 22:20 dice, esta copa, dice, es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros es derramada. ¿Se dan cuenta? Jeremías 31:31 habla del nuevo pacto que haría Dios con Israel, y ahora está en Jesucristo diciendo que ese nuevo pacto se cumple ahora con Él y se derrama por su sangre. El nacimiento histórico de la iglesia, hermanos, en la tierra, ¿cuándo ocurrió? Bueno, ocurrió en el Pentecostés. Ahí sí, nacimiento histórico en la tierra ocurrió en el Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 4. Ahí el Espíritu Santo descendió y formó una comunidad visible de ese nuevo pacto. Pentecostés no es el inicio de la iglesia, sino el inicio de la manifestación pública en la tierra de la iglesia, porque la iglesia nació en el plan eterno de Dios. Terminamos mi participación. ¿Para qué existe la iglesia? Escuchen esto. Para glorificar a Dios, según Efesios 3:21, a Él sea la gloria en la iglesia, en Cristo Jesús, por todas las edades. ¿Para qué existe la iglesia? Para proclamar el evangelio. Según Mateo 28:19-20, establece la misión de hacer discípulos en todas las naciones. ¿Para qué existe la iglesia? Para edificar a los creyentes. Según Efesios 4, enseña que hay dones ministeriales y espirituales para edificar, para que todos alcancemos la madurez cristiana. La iglesia no solo evangeliza, sino también forma discípulos. Hermanos, termino diciéndoles esto. Vivimos en una época donde la iglesia es evaluada como si fuera una ONG, como si fuera un movimiento social. Pero su origen no es de la tierra, no es movimiento social. La iglesia tiene origen en el corazón de Dios, en el plan eterno de nuestro Dios todopoderoso. Cuando entendemos esto, hermanos, entonces no nos desanimamos ante las crisis. Cuando entendemos que en el plan eterno de Dios fuimos concebidos para ser sus hijos desde antes de la fundación del mundo, entonces no nos confunden las divisiones religiosas que hoy hay en el planeta. No idolatramos las estructuras humanas que hoy hay en el planeta en cuestiones religiosas. La iglesia, hermanos, ha atravesado por diversos imperios, persecuciones, reformas y modalidades, pero sigue existiendo porque nunca se acabará. La iglesia verdadera permanecerá y Dios siempre mantendrá un remanente escogido que somos nosotros. En estos momentos yo les doy la bienvenida oficialmente, después de esta gran introducción, a este diplomado que se llama Historia de la Iglesia en el Mundo. Vamos a continuar con la siguiente participación de otro de nuestros profesores. Recuerden que somos profesores, somos 5, Karina, Ernesto, Abel, Osvaldo y un servidor, Andri Carías. Así que mi participación llega aquí al final, y luego, al final de esta hora de clases, de 40 minutos de clases, tendremos una sección de preguntas y respuestas para que ustedes puedan analizar, preguntar los detalles más importantes de la clase de hoy. Hermano Abel Guerra, adelante, le escuchamos. Muchísimas gracias, hermano Pastor Andri, hermanas y hermanos todos. Gracias a Dios por este privilegio y gracias también al Pastor Andri por la oportunidad. Continuando con el desarrollo del tema, hermanos y hermanas, en lo personal quiero enfatizar sobre que Jesucristo es el fundador y el principal fundamento de la iglesia. ¿Por qué razón? Porque es necesario que nosotros como cristianos evangélicos sepamos exactamente cuál es nuestro fundamento espiritual, porque sabemos, creo que todos lo sabemos, de que en la Iglesia Católica Romana nos enseñan, ¿verdad? Y en lo personal también yo aprendí cuando era niño, porque la verdad que mi mamá era católica romana, ¿verdad? Y me enseñó el temor a Dios, gracias a Dios por eso que ella hizo. Pero en la Iglesia Católica Romana enseñan que Pedro es el fundamento principal de la iglesia, pero la Biblia dice que es Jesucristo el principal fundamento, y eso es lo que vamos a meditar en esta hora principalmente. ¿Y cómo lo podemos ver?
el mismo Pablo en 1 Corintios capítulo 3:11 dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. Entonces, por medio de la palabra, nosotros podemos ver, es Jesucristo nuestro Salvador, el principal fundamento de nuestra fe. Pero entonces, ¿por qué es que en la Iglesia Católica enseña de que es el apóstol Pedro? Lo que sucede es que cuando en una oportunidad Jesucristo les preguntó a sus discípulos, ¿quién dicen que soy yo? Les dijo Jesucristo, les preguntó, y muchos comenzaron a darle las respuestas, pero Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a raíz de esa respuesta, Jesucristo le dijo, a ti también yo te digo, tú eres Pedro, le dice. Pero usó una palabra que significa roca pequeña. Cuando le dijo Pedro, tú eres Pedro, o sea, tú eres también una roca pequeña, le dijo. Y sobre esta roca edificaré mi iglesia, dijo. Pero ahí es donde ellos se confunden. Pero la verdad es que, ¿qué fue lo que hizo Pedro? Sí, Pedro fue uno de los principales fundamentos de la iglesia, pero no el principal. Eso es lo que vamos a meditar en esta hora. Repito, Pedro fue uno de los principales fundamentos de la iglesia junto con los demás apóstoles, pero el principal fundamento era y será Jesucristo, nuestro Salvador, como ya leímos lo que dijo Pablo en 1 Corintios 3:11. Pero hay otras citas. El mismo Pablo en Efesios capítulo 2, versículo 19 al 21 dice, así que ya no sois ustedes, dice, extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Aquí Pablo está diciendo, la iglesia, nosotros estamos siendo edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Habla no solo de Pedro, sino de todos los 12 apóstoles y aún del apóstol Pablo, ¿verdad? Siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, dice acá otra vez Pablo en Efesios 2, 19 al 21. Pero algo más importante todavía para confirmar que es Jesucristo la principal piedra del ángulo, que es nuestro fundamento espiritual, es porque el mismo Pedro lo dijo. Pedro escribió 2 cartas, 2 epístolas, 1 Pedro y 2 Pedro. Pero en 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 al 6, el mismo Pedro dice que es Jesucristo la principal piedra. Dice lo siguiente, 1 Pedro 2, 4 al 6, acercándoos a él, dice, o sea, a Jesucristo, piedra viva, y dice que Jesucristo es piedra viva, desechada por los hombres, pero para Dios escogida y preciosa. Ustedes también como piedras vivas, dice a la iglesia. O sea, todos los miembros de la iglesia de Jesucristo somos pequeñas piedras vivas, dice Pedro acá. Sean edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo, por lo cual también contiene la escritura que dice Pedro, he aquí yo pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Entonces acá Pedro está confirmando que es Jesucristo la principal piedra del ángulo. Cuando dice principal piedra del ángulo se refiere a que cuando un edificio se construye necesita fundamentos, pero necesitan primero una piedra principal grande, una roca grande que sirva de fundamento. Esa roca grande de fundamento espiritual de la iglesia ha sido y será Jesucristo. Y sobre esa roca principal que es Jesucristo está Pedro, están los demás apóstoles, ¿verdad? Y después seguimos nosotros como pequeñas piedras. Así es un edificio. La iglesia somos como un edificio construido. Pero también el mismo Pedro en Hechos capítulo 4 versículo 11 vuelve a confirmar lo mismo. Dice Pedro, este Jesús es la piedra reprobada por ustedes los edificadores, la cual ha venido a ser la cabeza del ángulo. Quise citar esta cita de Pedro para que quede más claro todavía que el mismo Pedro dice, no, yo no soy la principal piedra, el mismo Pedro lo está diciendo. Entonces, gracias a Dios porque nosotros estamos fundamentados en la principal piedra que es Jesucristo. Y algo también importante que necesitamos saber es que el apóstol Pablo también dijo más adelante que él fue escogido
como apóstol a los gentiles. Eso lo dice en Gálatas capítulo 2, versículo 9 al 11. Dice, y dice Pablo, reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas de la iglesia. Aquí vemos que no era Pedro tampoco, solo. Estaba también Jacobo, que Jacobo, por cierto, era el hermano de Jesús, el hermano menor de Jesús. No era Jacobo el hermano de Juan, porque el Jacobo hermano de Juan para ese entonces ya lo había matado Herodes. Entonces, pero en el tiempo que Pablo habla, dice, Jacobo, Pedro y Juan, que eran considerados columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo, para que nosotros, dice, fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Es lo que está diciendo Pablo acá. Está confirmando Pablo que el apóstol principal a los gentiles es el mismo Pablo, y que Jacobo, Pedro y Juan, en este caso, eran las columnas de la iglesia de Jerusalén. En ese entonces eran dedicados principalmente a la iglesia que todavía seguía en la circuncisión de los judíos. O sea, se separaron, en otras palabras, para que al final era una sola iglesia, solo que a Pablo lo mandaron a los gentiles por muchas razones. Una, porque Pablo era ciudadano romano y podía llegar a cualquier territorio del gran imperio romano predicando el evangelio, cosa que sí hizo. Y también para que, como dijo el mismo Jesucristo cuando escogió a Pablo, lo escogió para que llevara el evangelio a reyes, y exactamente eso hizo, aún hasta en Roma. Entonces, si queremos decir que había un líder espiritual similar a un papa para los gentiles, no era Pedro, era Pablo, según lo que estamos viendo, porque Pedro se sabe que también murió en Roma, pero el que llevó el evangelio a los gentiles principalmente fue Pablo. Dios les bendiga, hermanas y hermanos. Bendiciones. Bendiciones, hermano Abel Guerra, muchas gracias por su disertación en la clase de hoy. Qué maravillosa clase, hermanos, estamos teniendo aquí esta noche. Vamos a pasar con los profesores Karina y Ernesto Jordán. Adelante, hermanos Jordán. Para continuar con lo que tenemos del tema, dice, la iglesia nace de la obra redentora de Cristo. Como punto número 1, la cruz como origen del pueblo de Dios. La iglesia surge de la obra reconciliadora realizada por Cristo en la cruz. La unidad de la iglesia es espiritual y redentora, no cultural ni política. Se considera como el origen del pueblo de Dios porque representa redención, salvación, amor, misericordia, nuevo pacto, comunidad de fe. Ahora, ¿por qué decimos esto? Tenemos fundamento bíblico, ¿verdad? Encontramos varios pasajes que sustentan esta verdad y los encontramos tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Entonces, si quieren tomar nota ustedes de las citas bíblicas, en el Antiguo Testamento, en Isaías 53:5 dice, mas él herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, el castigo de nuestra paz fue sobre él y por sus llagas fuimos nosotros curados. Tenemos otra cita, Isaías 53:10. Agradó a Jehová quebrantarlo, sujetándolo a padecimiento. Verá linaje, prolongará sus días. Otra cita, Zacarías 12:10. Y derramaré sobre la casa de David y sobre los habitantes de Jerusalén espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí, a quien traspasaron. Salmo 22:16. Me han rodeado perros, me ha cercado banda de malos. Horadaron mis manos y mis pies. Y tenemos a Daniel 9:26. Y después de las 72 semanas se quitará la vida al Mesías. También tenemos los pasajes del Nuevo Testamento, Juan 19:37, que dice, y otra escritura dice, verán al que traspasaron. Hechos 8:32 al 35, dice esta, voy a leer solo una porción del pasaje. El pasaje de la escritura que leía era este: como oveja a la muerte fue llevado y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el evangelio de Jesús.
Primera de Pedro 2:24, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, para que nosotros, estando muertos a los pecados, vivamos a la justicia. Filipenses 2:8, hasta la muerte y muerte de cruz. Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado de un madero. Colosenses 1:20 dice, y por medio de él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, habiendo hecho la paz mediante la sangre de su cruz. Hebreos 9:22, y casi todo es purificado con sangre según la ley, y sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y ahora Efesios 2:13-16, que es la cita bíblica que tenemos en nuestras notas. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su cara las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ellas las enemistades. Gracias, mis hermanos, gusto en saludarlos. Gracias por el privilegio de estar nuevamente con ustedes. Es importante que nos conozcamos también sobre el tema que usted va leyendo, que hermano Andri pudo pasarles para que llevemos una cronología. La gracia como base de la salvación y pertenencia. La gracia es fundamental para entender cómo Dios nos salva y nos hace parte de su pueblo, que es importante que nosotros podamos entender. Somos parte de su pueblo por las promesas que se dan en el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento, y como dice el hermano Andrew, se vino y hubo una amalgama entre el pueblo de Israel, judíos, con los gentiles, y somos parte del nuevo en las promesas que se le dieron a Abraham desde Génesis, y se fueron yendo transformando poco a poco para la conclusión que fue en Cristo Jesús, en la muerte del Calvario y el derramamiento de su sangre, y que agradó al Padre ese sacrificio eterno, porque Él no tenía pecado. Si nosotros sí tenemos pecado, pero abogado tenemos, si hemos pecado ante el Padre, para que nosotros podamos acercarnos tranquilamente al trono de la gracia, pidiendo perdón y misericordia. Entonces, también el fundamento de esta declaración en los siguientes pasajes del Antiguo Testamento, y que yo quisiera que ustedes lo fueran anotando también. Éxodo 33:19, y dijo, yo haré pasar todo mi bien delante de ti, y declararé el nombre de Jehová delante de ti, y tendré misericordia del que yo quiera tener misericordia, y seré clemente con el que yo quiera ser clemente. Es importante que es Dios el que tiene la clemencia, tiene la misericordia, y nos acercamos a Dios por esa bendito y amado el Espíritu Santo, que nos reveló las nuevas de salvación en Cristo Jesús hacia nuestras vidas. No que nosotros hayamos querido acercarnos a Dios, sino que Dios permitió acercarnos a Él por su gracia y su misericordia. En el Salmo 103:10 dice, no ha hecho con nosotros conforme a nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras maldades. Quiere decir que Dios ha tenido, hermanos, no sé cómo está repitiendo la palabra, pero Dios ha tenido tanta misericordia y tanta gracia delante de nosotros al permitir que Jesús muriera en la cruz del Calvario. Esa es la clave de todo, el sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, donde se cumplieron todas las promesas del Padre, y que nosotros podamos llegar y seamos inscritos en el libro de la vida eterna, pero también como adoptivos de Dios. Eso es importante. Dios nos ha adoptado como hijos, y que nosotros podamos ser de la familia de Dios en la iglesia, porque iglesia también significa apartado de la congregación. Entonces Dios viene y nos aparta
para que nosotros podamos estar en esa familia bendita que es el Dios mismo. En Jonás 2:9 dice, pero yo con voz de gratitud te ofreceré sacrificio, lo que te me prometí pagaré. La salvación es de Jehová. La salvación es de Dios Padre por medio de su Hijo amado Jesucristo, y la revelación en el Espíritu Santo que nos ha dado a nosotros para podernos acercar. En el Nuevo Testamento está en Romanos 3:24, siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. La clave de todo el Evangelio es Cristo Jesús, mis hermanos. Nadie más. Él es el Salvador, es el camino, la puerta, es el buen pastor. Quiere decir que nosotros podemos llegar solo por medio de Jesucristo y la gracia que ha sido derramada por Cristo Jesús, y conocer en el Evangelio las proezas que Él hizo, y nos podemos nosotros acercar. Como él decía, ahora nos podemos acercar al trono de la gracia para el oportuno socorro, pero solo por la fe en Cristo Jesús. Ya no es valedero de que ni obras por aquí, obras por allá. No, eso no es valedero. O las obras es fruto de la fe que se da. Pero como nosotros tenemos gracia por medio de Jesucristo, en Tito 3:5 dice, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, hermanos. Por su misericordia somos salvos. Y nos dio esa gracia bendita. Gracia significa un favor inmerecido. Y nosotros no merecíamos el favor de Dios, porque vino y se acercó a nosotros. Nuevamente les digo, Dios se acercó a nosotros. Y esa es una gran bendición que tenemos, y la gran bendición que nosotros tenemos también es haber nacido en los lugares que hemos nacido, mis hermanos. Entonces, en Efesios 2, del 8 al 9 dice, por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues un don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Y a lo fin y despreciado del mundo, llamó Dios para que nadie se pudiera gloriar delante de Él. Notamos entonces que la salvación es por gracia, recibida a través de la fe en Jesucristo, no por nuestros esfuerzos. Quiere decir que pertenecemos al pueblo de Dios por la gracia y nos adoptó como hijos. Gracias, mis hermanos. Dios los bendiga y Dios los guarde. Gracias, hermano Ernesto, hermana Karina, muchísimas gracias. Nos vamos preparando, estimados profesores, para responder a las preguntas de nuestros queridos hermanos participantes. Hermano Osvaldo Ortega, adelante, el último profesor de la noche para la primera clase de hoy. Adelante, hermano Osvaldo. Hola, buenas noches a todos. Es un gran privilegio poder estar con ustedes un curso más. Gracias por la oportunidad y por el privilegio. Y bueno, pues hoy, hermanos, ya hemos visto que la iglesia no es un accidente histórico, que Cristo es su fundamento y que la iglesia nace de la obra redentora de Cristo en la cruz. Ahora, una pregunta crucial que debemos respondernos es, ¿para qué existe la iglesia? O sea, si no entendemos el propósito eterno, no podremos interpretar correctamente la historia de la iglesia. Entonces tenemos que entender cuál es el propósito. Efesios 3, versículo 10 y 11 dice, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo Cristo Jesús, nuestro Señor. O sea, la iglesia existe para darle gloria a Dios. En el pasaje que acabamos de leer, dice que Dios decidió manifestar su sabiduría por medio de la iglesia, no por medio de imperios, no por medio de estructuras políticas, no por medio de ejércitos, no por medio de instituciones humanas, que él hubiera podido hacer lo que él quería, pero su voluntad fue que
que fuera por medio de la iglesia que se diera a conocer su sabiduría, por medio de un pueblo redimido por gracia. Desde una perspectiva cristiana entendemos que el fin de todas las cosas es darle gloria a Dios. Ese es el fin de todas las cosas, y la iglesia aún más, ese es su propósito. O sea, la iglesia es ese escenario en donde se exhibe la gloria de Dios. ¿Cómo? En la salvación de pecadores, en la transformación de vidas. Cuando un pecador se salva y se arrepiente, dice la Biblia que hay fiesta en los cielos, porque se le da gloria a Dios por la gran obra que Dios está haciendo, que pudo salvar a un pecador, que pudo alguien que estaba condenado, Él lo justificó, y a esos que justifica también santifica y transforma y salva. Y eso le da gloria a Dios, no solo en la tierra, también en los ámbitos celestiales. Se le da gloria a Dios cuando un pecador se salva. Cuando una vida es transformada, se le da gloria a Dios. Cuando hay unidad entre las personas que antes estaban separadas, se le da gloria a Dios también. En la fidelidad a la verdad, cuando la iglesia es fiel a la verdad, a veces sufriendo las consecuencias por ello, pero es fiel a la verdad, eso le da gloria a Dios. Y para esto es la iglesia. La iglesia no existe para entretener. La iglesia no es un escenario, no es una empresa que fabrica cultos, que hace shows, ¿verdad? Y fabrica cultos y ya, para eso existe. No. La iglesia no existe para prosperar económicamente a la gente o a ella misma, ¿verdad? A la misma iglesia. O a los líderes, ¿va? Para prosperar a los líderes económicamente. Para eso no existe la iglesia. La iglesia no existe para adaptarse a una cultura. Tenemos que mezclarnos con las culturas para ser relevantes. No, la iglesia existe para reflejar la sabiduría y la gracia soberana de Dios. Para eso existe, para dar gloria a Dios, y ese es uno de los propósitos importantes de la iglesia. ¿Qué otro propósito tiene la iglesia? Jesucristo dejó en Mateo 28, 19 y 20 la misión de la iglesia. Por tanto, id y haced discípulos en todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. ¿La misión de la iglesia es hacer shows? No, es hacer discípulos. Esa es la misión de la iglesia. No solo conversiones superficiales, no solo estadísticas, ¿verdad? O llene formularios y listo, y tenemos más suscriptores, ¿verdad? Un suscriptor más en YouTube, listo, ahí es. No. La misión de la iglesia es hacer discípulos. No solo decisiones emocionales, sino discípulos que sean bautizados en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, que sean enseñados, pero no enseñados en cualquier cosa, ¿verdad? Que se le ocurra a los líderes, no, sino enseñados en obedecer todo lo que Cristo mandó. Y aquí debemos ser firmes, ¿verdad? Que la iglesia no tiene autoridad para cambiar esa misión. Esa es la misión y el propósito que Dios dejó para la iglesia. Cuando Cristo ya la definió, cuando la iglesia, y lo vamos a ver a través de la historia, ha cambiado o ha abandonado esa misión por alguna otra distracción o alguna otra, ya sea poder político o por comodidad económica o por presión cultural, la iglesia cambia su propósito, su misión, comienza ahí mismo la decadencia espiritual, y así lo vemos en la historia de la iglesia. Cuando se cambia la misión, decae. Cuando recobran nuevamente los objetivos claros en lo que Cristo vio, empieza a subir espiritualmente. Cuando se acomodan otra vez y pierden la visión, se vuelven a decaer espiritualmente, y eso lo vamos a ver en la historia de la iglesia. Por eso es importante conocer cuáles son los propósitos de la iglesia para poderlos irlos comparando en cada etapa de la historia de la iglesia. Podemos preguntarnos cuando en una etapa de la iglesia, bueno, ¿se estaba haciendo discípulos conforme a la palabra o no se estaba haciendo discípulos? ¿Se le estaba enseñando los mandamientos de Cristo o no? ¿Se estaba sustituyendo la misión por poder económico o por tradiciones de hombres? ¿Se cambió la palabra por tradición? Ok, entonces por eso comenzó el declive. Así lo vamos a ir evaluando. La iglesia
tiene un modelo bíblico que está ahí en Hechos 2. Podemos ver desde el inicio de la iglesia, nos marca un patrón de lo que la iglesia es y la manera en la que la iglesia se desarrolla. Hechos 2:42 dice que en los primeros días de la iglesia, ¿verdad? Después de Pentecostés, dice que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en oraciones. O sea, eso nos da, ok, ¿qué es lo que el modelo de la iglesia? Bueno, hacían shows, hacían bailes, hacían cosas raras. No, o sea, no lo dice. Aquí nos dice cuál es lo principal que la iglesia hacía. Uno, doctrina. Permanecían en la doctrina, en la enseñanza fiel de los apóstoles, que es la enseñanza que ellos tomaron de Jesucristo. Entonces, esa es una de las del modelo de una iglesia. Debe permanecer en la doctrina de los apóstoles bíblicos, los apóstoles del Cordero, no cualquier persona que ahora salga que es apóstol. No, los apóstoles de Jesucristo. Vivían en comunión. Comunión significa común, unión. Se vivían juntos, vivían velando porque el uno tuviera lo suficiente, porque por el bien del otro, reían con los que reían, lloraban con los que lloraban y con los dones de la iglesia se complementaban para crecer juntos. Había comunión, había adoración que estaba centrada en Jesucristo, no en los apóstoles, no en hombres o en cosas raras, no, en Jesucristo. Y había oración, permanecían en oración, en dependencia constante. Y esos son parámetros que nosotros podemos tomar para evaluar a la iglesia de hoy, también evaluarnos a nosotros mismos. Si estamos nosotros permaneciendo en ese propósito como iglesia, porque usted y yo somos iglesia, somos la iglesia. Entonces, esos deben ser nuestro objetivo. Afirmamos desde esta perspectiva de que la iglesia es una comunidad gobernada por la palabra de Dios, sostenida por la gracia de Dios, centrada en Jesucristo y dependiente del Espíritu Santo. Cuando estos elementos permanecen, la iglesia florece, la iglesia crece, tal vez no económicamente, tal vez no, pero sí espiritualmente, sí hay frutos de esa iglesia, sí hay frutos de cada creyente. Cuando esos elementos están ahí, la iglesia da fruto. Cuando se descuiden, cuando se cambian esos objetivos por otra cosa, por cosas del mundo, comienza la corrupción y decadencia de la iglesia. Entonces, tenemos que mantener la vista fijada en los verdaderos objetivos, en el propósito de Dios y en cumplir la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que tenerlo presente, porque la historia, vamos a evaluar la historia de la iglesia en todas estas clases. La historia no solo es información, no solo es, ya me sé, Cristóbal Colón vino en 1821. No, la historia de la iglesia también es una advertencia, porque el que no conoce su historia está condenado a repetirla. En la historia de la iglesia también encontramos corrección si nos estamos equivocando. También hay consuelo, porque vemos que Dios siempre guarda a su iglesia, siempre, y está con ella hasta el fin del mundo. Entonces, la iglesia pertenece a Cristo, fue planeada en la eternidad, fue comprada en la cruz, es sostenida por el Espíritu y existe para la gloria de Dios. Mientras Cristo sea la cabeza de la iglesia, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Amén, hermanos. Esa es mi participación de esta noche. Hermano Osvaldo, muchas gracias. Hermano Ernesto, hermana Karina, hermano Abel, gracias, hermanos profesores. De verdad que geniales están esta noche ustedes, hermanos, con esta disertación maravillosa. Y hermanos estudiantes, bueno, nos hemos propuesto con los profesores dejarles unos 15 minutos de preguntas y respuestas, lo cual hoy estamos cumpliendo, bendito sea Dios. Así que, hermanos,
Gracias a ustedes, profesores que han cumplido con el tiempo, yo también. Y bueno, vamos a dejar el tiempo para preguntas y respuestas. ¿Hay preguntas, hermanos? Bueno, quiero decirles que cada clase que les mandé, cada clase tiene 10 preguntas con su respectiva respuesta para que ustedes vayan analizando cómo es que pueden organizar su mente en relación a la clase. Si no les quedó claro algún concepto, pueden ver en YouTube el viernes, pero si no, ahí al leer las 10 preguntas con sus respuestas, se organizan porque cada bloque ahí en su cuadernillo que les mandamos hay bloques. Y al final de cada bloque habrá una evaluación. Así que atentos, hermanos. Y la evaluación va a surgir de ese legajo de preguntas, respuestas y de las exposiciones de nosotros. ¿Habrá preguntas, hermanos? Adelante, por favor. Hermano Eduardo nos ayuda ahí con la organización del Zoom. Si tienen alguna pregunta, sean breves, hermanos. Pongan su manita virtual arriba y listos. Comenzamos. O terminamos. Ustedes saben. Adelante, hermanos. ¿Quién tiene una pregunta? ¿Todos bien? Levantar la mano. Adelante, hermanos, ¿todos estamos bien? ¿No hay preguntas? Bueno, yo voy a hacer preguntas entonces esta noche, ¿les parece? Jonathan, adelante, hermano Jonathan. Buenas noches, hermanos, bendiciones a todos. Solo con una consulta. ¿La iglesia es el pueblo de Dios o de Israel? La iglesia es el pueblo de Dios y no hay dos pueblos. ¿Ok? Déjenme buscar esa cita si alguno de los profesores me ayuda antes. De ambos pueblos hizo uno. ¿Dónde está esa cita bíblica? Efesios 2. Por favor, hermanos, busquen Efesios 2. No hay dos pueblos. Después de que Cristo vino a morir en la cruz, no hay dos pueblos. Hay un solo pueblo. O sea que con eso concluimos que el Estado de Israel de ahora no es el pueblo de Dios. Israel es el pueblo, a ver, ¿cómo le digo? Nosotros somos el pueblo espiritual de Dios. Todo el mundo más Israel también, si ellos aceptan a Jesucristo. Ahora, Israel como nación es el pueblo que Dios escogió para enviar a Jesucristo como persona cuando vino a la tierra. Eso es todo. Israel como nación es el pueblo que Dios escogió para que Jesucristo viniera en persona y para que Jesucristo venga en su segunda venida al Monte de los Olivos. Es Israel como nación, el pueblo elegido por Dios en lo humano, pero en lo espiritual somos todos los que hemos reconocido a Jesucristo como Señor y Salvador. Y ahí casi no entran judíos, lamentablemente. ¿Dónde está eso? Amén, estamos claros. Por lo tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, estoy en Efesios 2:11, en cuanto a la carne, escuchen, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha a mano en la carne. En aquel tiempo, dice, estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, escuchen, y alejados y ajenos de los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz. Miren qué clara la Biblia, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley, los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz y mediante la cruz reconciliar a ambos en un solo cuerpo, matando las enemistades. Amén. Así que bueno, ahí está la respuesta, hermano Jonathan. ¿Habrá alguna otra pregunta? Y luego otro profesor responderá la siguiente pregunta. Adelante, hermanos. Hermano hermana María André Castro, si puede encender la cámara o si, bueno, adelante con su pregunta y a ver qué profesor le responde. Muchas gracias, pastor y hermanos. Qué bendición saludarlos. Yo como una, no sé, ¿de dónde surge que la otra iglesia, que es grande, de Roma, asegure que
esa es la principal pero sobre todo la primera iglesia. ¿De dónde surge de ellos esta idea a la cual se aferran? Esa es la iglesia, que porque ellos son la piedra de Pedro y todo lo que nos explican. ¿Cómo respondemos ante esa seguridad con la que ellos defienden esa postura, pastor? Muchas gracias. Bien, ¿habrá algún profesor que quiera responder igual brevemente? Sí, con permiso. Sí. Bueno, para entender cómo es que la Iglesia Católica asegura que ellos son la principal o la original iglesia, ¿verdad? Es de entender al final desde cuándo lo comenzaron a decir, pero recordemos que dice la Biblia que la iglesia se originó en Jerusalén. Para empezar, no en Roma, ¿verdad? Los apóstoles predicaron primero en Jerusalén, tanto que Jesucristo les dijo a sus apóstoles, les dijo, id primeramente a las ovejas perdidas de la casa de Israel, y les dijo, predicad primero en Jerusalén, luego en Judea, luego en Samaria, y luego hasta lo último de la tierra. Desde ahí ya, digamos, hay un error al pensar que el origen está en Roma, ¿verdad? Porque el origen fue en Jerusalén, tanto que el primer concilio de la iglesia se hizo en Jerusalén. En Hechos capítulo 15 lo dice, en Hechos capítulo 15 dice que el primer concilio de la iglesia fue en Jerusalén. ¿Para qué se hizo ese concilio? Porque fue cuando ya Pablo y Bernabé andaban predicando a los gentiles, y algunos judíos que vivían en esos países fuera de Israel decían, no, ellos que ya aceptaron a Jesucristo también tienen que guardar la ley. Y entonces había una gran confusión. Entonces al final Pablo y Bernabé dijeron que fueran a hablar con los que eran las columnas de la iglesia en Jerusalén, que era, por cierto, las columnas que menciona Pablo, era Jacobo, el hermano de Jesucristo, porque Jacobo, el hermano de Juan, ya había muerto. El otro era Pedro y el otro era Juan. Entonces, ahí vemos entonces que Pedro, como columna de la iglesia, funcionó desde Jerusalén primero, como una de las tres columnas. Mencioné Jerusalén porque desde ahí surgió primero, ¿verdad? Y también dijo Pablo que desde Jerusalén, Jacobo, Pedro y Juan mandaron a Pablo y a Bernabé a predicar a los gentiles. Y entonces fue al final Pablo, digamos, y Bernabé, que lo acompañaba, los que llevaron el evangelio a los gentiles. ¿Y a dónde? A Siria, al país que ahora es Siria, al país que le llamaban Asia Menor, que ahora es Turquía. Ahí principalmente fue los lugares donde más floreció el cristianismo. Y después el mismo el apóstol Juan, que también estuvo predicando en las iglesias como Éfeso, iglesias que ahora son parte entre Grecia y Turquía. Entonces, ¿por qué menciono esto? Porque esos países, ahora países que mencioné con esos nombres, eran parte del Imperio Romano. Pero posteriormente, siglos después, el Imperio Romano se dividió en dos: Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma; Imperio Romano de Oriente, con capital en Constantinopla, actual una ciudad de Turquía. ¿Y qué sucedió? La iglesia se dividió en dos: la Iglesia Católica Romana, con capital en Roma, y la Iglesia Católica Ortodoxa, con capital en Constantinopla. Entonces, no es cierto que la Iglesia Católica Romana sea la única, la original. Por eso que estoy explicando. Más bien habían dos sedes, inclusive dos sedes religiosas. ¿Por qué razón? Porque el Imperio Romano tenía también dos partes: Imperio Romano de Occidente, con capital en Roma, y también tenían sus obispos en Roma, el obispo de Roma, y capital romano de Oriente, con capital en Constantinopla, actual Turquía, que era la Iglesia Ortodoxa, que tenía su propio obispo. Y al principio se reunían ambas, pero con el tiempo se separaron. Hubo un cisma, una separación entre la Iglesia Católica Ortodoxa de Constantinopla con la de Roma. Entonces, conclusión, no es cierto que la Iglesia Católica haya sido la original. ¿Ok? Gracias, hermano Abel. Tenemos dos manos levantadas. Vamos a tratar de darles la palabra, hermano Danilo y hermano Tecnoqui 5. Adelante, hermanos. Adelante, hermano Danilo. Buenas noches, que Dios les bendiga a todos.
Creo que escuché que el hermano Abel en su participación dijo que Pedro había viajado a Roma. Según las escrituras, yo entiendo que Pablo viajó a Roma, pero no sé si escuché mal. Gracias. Y me gustaría saber si hay alguna base bíblica para Gracias, eso. hermano Danilo. Claro, le vamos a preguntar a hermano Abel sobre esa pregunta que usted hizo. Y mientras hermano Abel busca la respuesta, hermano Tecno K15. Adelante, hermano. Adelante, hermano. Dios le bendiga, hermano, a cada Amén. uno que estamos reunidos aquí en ese estudio bíblico. Yo por primera vez que estoy aquí en el estudio, pues no sé dónde lo vamos a mandar las respuestas. Eso. Yo le voy a decir, cuando hagamos el examen, yo le voy a contar, hermano, será al final de cada bloque, yo les voy a contar aquí y ustedes tranquilos, no pasa nada, vamos a mandar un formulario por el mismo canal de comunicación del WhatsApp, mandamos un formulario, ustedes lo abren y ahí se descarga la oportunidad de contestar el examen. No es ahora, ni es en cada clase, sino al final de cada bloque, hermano. Oye, faltan varias clases para el primer examen todavía. Sí. Ánimo. Hermano Abel Guerra, adelante. Ok, sí, muchas gracias. Dios le bendiga, hermano. Vea, solo hay una cita en 1 Pedro, capítulo 5, versículo 13. Esta epístola fue escrita por Pedro, 1 Pedro 5:13, dice: la iglesia que está en Babilonia, elegida juntamente con ustedes, y Marcos, mi hijo, os saluda. Entonces se interpreta que figuradamente Pedro no quiso decir que era Roma, porque lo quiso decir para que no se entendiera exactamente su ubicación. Algunos piensan que cuando él decía Babilonia se refería, como Apocalipsis que dice la gran ramera que es Babilonia, se refiere a Roma, no exactamente a la Babilonia literal, pero la verdad que es la única cita que posiblemente se refería a Roma, hermano. Pero lo que sí es cierto es más los libros de historia de la iglesia los que mencionan que Pedro también fue crucificado en Roma, pero la Biblia no dice exactamente que haya sido crucificado en Roma. Dios le bendiga. Muchas gracias, hermano Abel, por su respuesta. Y hermanos, tenemos que terminar aquí la clase. Hubiéramos querido seguir, pero bueno, el otro martes le seguimos. Es que tenemos que ser puntuales. Lo que pues tenemos que hacer es estudiar la siguiente clase, la clase número 2, para la próxima clase, hermanos, para la otra semana, y estudiar principalmente la tanda de preguntas y respuestas al final de cada clase, porque esto es importantísimo. Así que, hermanos, que Dios los bendiga, que Dios esté con ustedes. Ha sido un gusto para nosotros como profesores estar aquí y ya solo nos quedan 24 clases para graduarnos de este diplomado. Que Dios les bendiga, hermanos. Oremos. Padre bendito, gracias por estos hermanos preciosos que estamos conectados aquí, 200 personas conectadas al final de esta primera clase. Yo te pido que nos bendigas, que nos des una noche reparadora, dulce sueño, Señor, y que mañana nos des un día precioso, si es tu voluntad, que despertemos con ánimo para enfrentar las labores cotidianas, y el domingo que nos podamos ver en la Iglesia Bíblica de Guatemala. Bendice a cada uno, bendice a los profesores y bendice todo lo que hagamos en el transcurso de la semana. Amén y amén. Acércate a Dios y Él se acercará a ti. Te invitamos a conectarte con la palabra de Dios todos los días a través de este canal, en esta red social. Si vives en Guatemala, te esperamos en nuestras reuniones semanales. Iglesia Bíblica de Guatemala. Predicamos la verdad de las Escrituras.